Hola, hola. Me llamo Frank Bedicho, francés, chileno de corazón. ¿Funciona? La elección de la temática, ¿no?, chilena y en particular de los 1000 días de la Unidad Popular, yo creo que son un cruce entre mi propia vivencia, ¿no?, como persona, como militante, podemos decir, y también el impacto colectivo histórico de estas experiencias de los 1000 días de la Unidad Popular. Desde Francia, porque desde Francia estudiar Chile, primero porque por el peso histórico de esta experiencia, que va mucho más allá de Chile, incluso mucho más allá de América Latina, que impactó a la izquierda mundial en la época y hasta nuestros días. La idea de una vía chilena al socialismo, que intentó dentro del espacio institucional comenzar a romper con el capitalismo, con toda la discusión que eso significa, obviamente. Y lo otro es que en Francia hay muchos exiliados chilenos, y estos compañeros chilenos exiliados permitieron hacer vivir esa memoria de la lucha más allá de Chile, en este caso en Francia, y hace que muchos franceses se interesen en la experiencia chilena. Y después más concretamente porque después por el recorrido de la vida terminé viviendo en Bolivia, después en Chile, y mi investigación se dirigió a estudiar periodos de transformación radical o revolucionaria, con la idea de qué lecciones podemos sacar desde hoy de estas grandes experiencias de luchas, de transformación, que no es una memoria muerta para nada, es una memoria viva, una memoria de futuro incluso, que da proyección sobre cómo pensar alternativas en el contexto, digamos, global neoliberal. Bueno, sí, este libro de los 1000 días es, bueno, el libro que más he trabajado y seguramente que más he trabajado en mi vida, yo creo, porque he pasado años haciendo esta investigación, que es producto de una tesis doctoral, pero después que volví a retrabajar, editar, actualizar, tomando en cuenta todo lo que se ha escrito sobre el tema entre el momento de mi doctorado y hoy. Entonces es una edición síntesis de estos años de trabajo de investigación, basado en historia oral, en muchas entrevistas que se habían publicado hace años en un primer libro en LOM, pero también en trabajo de archivo, trabajo de prensa y una lectura también teórica, ¿no?, donde obviamente reivindico simpatía crítica con esa experiencia. También reivindico una lectura desde un marxismo abierto, dialéctico, pero cruzado con muchas otras corrientes teóricas críticas. Y bueno, este libro es como, de cierta manera, sí, será un ciclo para mí de investigación, pero no será lo totalmente tampoco, porque yo creo que hay que seguir estudiando las temáticas del poder popular, esas experiencias que emergen desde abajo, los cordones industriales, que da mucho por saber qué pasó en regiones, qué pasó en Arica, qué pasó en Concepción, en Tomé, en Huachipato, en el sur. Pero de cierta manera es hacer una lectura desde abajo de los 1000 días de la Unidad Popular, hacer una lectura de la revolución desde abajo y al mismo tiempo su relación con el espacio político, con el gobierno, con Allende, con los partidos de izquierda, en una dialéctica, ¿no?, una respiración de estos 1000 días que muestran toda la riqueza de este momento de fiesta revolucionaria y sobre todo de creación. Una creación que desbordó el conjunto de los espacios institucionales, los grandes partidos, la CUT también fue desbordada, y eso la riqueza de un periodo, y eso significa un periodo revolucionario, donde no es el poder constituido que canaliza, que guía, pero en un momento dado hay un desborde desde abajo, una creatividad, una creación de poder popular constituyente, que justamente comienza a romper la hegemonía patronal, institucional, estatal e incluso patriarcal, y eso yo creo la riqueza del periodo. Bueno, la idea de la simpatía crítica, de hecho la frase misma viene de un historiador francés justamente
que siempre intento decir, no hay una historia objetiva, totalmente objetiva, neutra, no existe. Y al mismo tiempo el investigador se debe a las fuentes, a los archivos, incluso a los testimonios, un trabajo serio que permite tomar distancia, ¿no? Hay otro texto de Michael Lowy, por ejemplo, que habla de los paisajes de la verdad. Siempre uno mira un paisaje histórico desde cierta elevación, pero no puede ver todo. Siempre hay montañas, hay cordilleras que opacan ciertos espacios de la historia. Entonces hay que asumir, yo asumo mi compromiso hacia la historia de los de abajo, hacia el movimiento popular, desde una visión crítica, y también la necesidad casi autocrítica de ver nuestra historia popular con ojos, con cierta distancia, que es la única manera de sacar balances, sacar lecciones y poder proyectarse a futuro. Porque obviamente que el movimiento obrero popular revolucionario también está cruzado de errores, cruzado de también dominaciones, cruzado de hegemonías, de todo lo que es la humanidad, digamos. Y en este sentido, si hablamos de la historia de los 1000 días de los cordones industriales, obviamente vemos que entre la idea ideal, digamos, de poder popular o de los comandos comunales, como lo decía Elmir, y la realidad, la praxis real de esta experiencia, hay mucha tela que cortar, mucha distancia. Los cordones a veces tienen mucha dificultad para funcionar. A veces las asambleas serán solamente de algunos dirigentes sindicales y militantes políticos externos a la fábrica y no la gran asamblea del soviet, digamos, como lo podemos idealizar. También fueron embriones de poder dual, embriones de poder popular, pero siempre limitados por el contexto político, por una izquierda dividida y a la vez que pensaba que era posible en su mayoría una vía pacífica o institucional, que pensaba que los militares eran constitucionalistas, por ejemplo. Todo eso también limitó la creatividad desde abajo. El propio Partido Comunista chileno, que frenó los cordones industriales, las limitaciones propias de la izquierda revolucionaria, que era todavía muy minoritaria, etc. Entonces yo creo que hacer una historia de lo popular, de estos grandes movimientos revolucionarios, necesita hacerla siempre de manera crítica, aunque asumiendo claramente el compromiso con los de abajo. Eso es un poco la idea. Bueno, obviamente si miramos la coyuntura latinoamericana actual, mucho se está hablando de fin de ciclo, de reflujo, retorno de las derechas, tensiones, contradicciones de las experiencias nacional populares o progresistas. Está la crisis muy importante en Venezuela. Vemos como las derechas fueron capaces de volver al poder en Brasil con un golpe institucional o en Argentina por la vía electoral más tradicional, digamos, aunque con fuerte asedio mediático. Si miramos esa coyuntura, digamos, regresiva, podemos decir, en América Latina, aunque hay puntos, obviamente, de esperanzas, muchos, y en particular las formas de autonomías, creación desde abajo, comunidades en lucha, y formas también de poder popular en la actualidad, yo creo que la experiencia chilena tiene mucho que enseñarnos. Primero, mirando la Venezuela hoy, bueno, obviamente el contexto venezolano es diferente del chileno de estos años, el contexto global, mundial también muy diferente. Ya no estamos en guerra fría, pero estamos en guerra neoliberal, podemos decir, de cierta manera, la cuarta guerra mundial, como dice el subcomandante Marcos. En este contexto, la tentativa de proceso bolivariano, que pasa por lo electoral, pero también por la tentativa de movilizar desde abajo, de crear consejos comunales, de volver a politizar el pueblo venezolano. Esta experiencia, si miramos la experiencia chilena, hay puntos en común, diferencias, digamos. Algunos de los puntos en común es la relación entre gobierno y, digamos, pueblo movilizado. Esa dialéctica que intentó poner en marcha Chávez a través de un proyecto
nacional popular antiimperialista, podemos decir, es de cierta manera lo que intentó Allende en la época. Con la diferencia que en la época de Allende hay grandes partidos de izquierda muy estructurados, un movimiento sindical organizado en torno a la CUT muy centralizado, y Allende se apoya en esas fuerzas constituidas, digamos, que vienen del principio del siglo XX. Chávez, cuando irrumpe electoralmente en el año 98, no tiene todas esas fuerzas constituidas dentro de la sociedad civil, digamos. Es una diferencia bastante importante. Entonces, una de las debilidades también del proceso bolivariano es la dificultad de apoyarse en espacios constituidos de la izquierda o también en el movimiento sindical. Hubo tentativa incluso de refundar el sindicalismo en estos años bolivarianos, con bastante poco éxito finalmente. Si miramos la crisis actual o el golpe incluso del 2002 en Venezuela, tal vez el golpe del 2002 sobre todo, vemos también puntos en común: la intervención de Estados Unidos, el papel de la CIA ya demostrado con archivos desclasificados, una guerra mediática muy fuerte, esa de cuarta generación, a diferencia del papel de Mercurio, por ejemplo, de Chile, que fue clave, pero en nuestra época los medios globales tienen otro peso, obviamente. Y si saltamos a la actualidad, la crisis actual venezolana, yo creo que sería un error verla solamente en clave como guerra económica del imperio o cosas así. Hay también elementos de crisis interna, muy fuertemente. A diferencia de Chile, no se ve, por ejemplo, el nivel de división de la izquierda o de la coalición de gobierno, justamente porque el gobierno bolivariano carece en gran parte de estos sustentos políticos. También el gran problema venezolano es el rentismo, o el modelo productivo petrolero, que es la famosa maldición de la abundancia, ¿no? Es decir, el petróleo puede ser una herramienta de redistribución parcial, pero también es una maldición porque impregna toda la forma social, digamos. Y eso genera corrupción, nepotismo, burocratización, y es un problema si hablamos de una perspectiva emancipatoria. De cierta manera, Chile también tenía esa renta, el cobre, pero tenía mucho más espacios industriales, productivos, que le dio bastiones a la clase obrera, que fueron también bastiones en el momento de crear poder popular. Entonces ahí vemos bastantes diferencias. Y si para cerrar y abriendo a nivel regional, el retorno de las derechas y de una perspectiva neoliberal en América Latina finalmente nunca desapareció totalmente. Obviamente que en varios gobiernos, procesos, hubo avances post-neoliberales, pero no olvidemos que México, Colombia, América Central, grandes países se quedaron impregnados en el neoliberalismo. Y por otra parte, hay que preguntar si el retorno de las derechas también no es producto de las propias debilidades nuestras del movimiento popular, de las propias debilidades también de los progresismos y contradicciones. Por ejemplo, mencioné el tema del modelo productivo rentista. Como en la época, y ese era el debate en Chile, entre el MIR, por ejemplo, la Unión Popular, era el debate sobre en qué momento hay que romper, ¿no?, la maquinaria estatal institucional y crear poder popular. Estos grandes debates estratégicos siguen en pie, yo creo, para proyectarse y pensar justamente formas desde abajo de poder popular. Sobre la actualidad chilena y la coyuntura actual chilena, digamos, hace un rato atrás saqué un pequeño libro que se llama Las fisuras del neoliberalismo, donde la idea era discutir un poco hasta qué punto estábamos frente a un derrumbe posible del modelo del neoliberalismo avanzado o maduro chileno. Porque, claro, la gran impugnación de 2011, lo estudiantil, pero también la reactivación del movimiento sindical, fue un momento clave de grieta o fisura, pero no de derrumbe, eso lo vemos claramente. El modelo es tan consolidado, tiene tanto poder económico, la élite concertacionista derecha está tan anclada en ese poder económico, mediático, corporativo y institucional,
la herencia de la dictadura pesa tanto aún que para derrumbar este modelo se necesita mucho más. Y se necesita obviamente perspectiva política en clave estratégica. En la actualidad, vemos que hay una tentativa, por ejemplo, desde la izquierda, de refundar un espacio de izquierda, digamos que esté por fuera del duopolio, y disputar espacios institucionales, electorales, mediáticos, incluso con figuras que surgen, que efectivamente puede ser una apuesta, ¿no? Para disputar sentido común, subjetividades, ¿no? Frente al neoliberalismo, comenzar a mostrar que hay otro pensamiento, otras alternativas posibles, y al mismo tiempo comenzar a unificar grupos muy disgregados. Pero el problema clave yo creo que sigue, ¿qué está pasando? Que enraizamiento de esa izquierda en lo popular, en las comunidades, en los territorios, en los sindicatos, en los puertos, etc., en las comunidades mapuche. Porque sin ese enraizamiento muy difícilmente podrá haber proyección, incluso proyección electoral, pero más allá del electoral, porque obviamente sabemos que lo electoral y lo institucional, en particular en el contexto chileno, de la constitución de los 80, es la cancha de los adversarios, es la cancha de los poderosos. Entonces no es posible proyectarse en clave, digamos, alternativa sin tener ese poder social y esas raíces sociales. Y ahí tal vez está la debilidad actual, que hace que muchos colectivos, muchas comunidades en lucha, muchos proyectos de lucha socioambiental que es tan importante en la actualidad desde los territorios, no ven posibilidad o algo posible a corto plazo de disputar el poder electoral, porque ellos están en su lucha antes de todo territorial. Ahora bien, la pregunta es cuál es la posibilidad de articular, ¿no? Esas luchas locales, territoriales, sindicales, con una perspectiva justamente de una alternativa claramente antineoliberal y yo diría postcapitalista. Por el momento el Frente Amplio se plantea una alianza que es tan amplia justamente, que va desde posiciones muy tibias, digamos, apenas antineoliberales, a sectores que sí reivindican una ruptura anticapitalista. Una alianza tan amplia será capaz en un segundo momento de proyectarse realmente hacia alternativas, eso es un gran desafío, sin que les coma, digamos, entre comillas, la maquinaria mediática muy poderosa o la misma institucionalidad. Si vemos la manera con la cual se digerió el PC dentro de la nueva mayoría, que hoy día el Partido Comunista es totalmente absorbido en la maquinaria neoliberal, transformista, bacheletista. Entonces eso es igual una lección, yo creo, para toda la izquierda, y todavía entonces está la pregunta de cómo crear poder popular sin abandonar la lucha por la ruptura y el Estado, digamos.